Irene Gutiérrez, más de uno. I got to have sexual healing, a sexual healing. It makes me... Sexual healing. Eso es lo que vamos a necesitar. Exactamente. Una cura sexual después de esta pandemia. Pero para todo el mundo. Porque hace un ratito, Pero antes de para que todo el entraras, estaba comentando la encuesta de que en la pandemia pues nos masturbamos más, tenemos a autocomplacernos, a inventar más, comprando geles, jugueticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes que decirme con respecto a eso antes de entrar en la materia del sexo? Pero quiero conversar contigo. La noticia de la semana ha sido, Camilo, la vacuna. Claro, es que hoy, como hablábamos hace un momento, off the record, ¿sí? Hay en el coronavirus, hoy tenemos, o creo yo, tenemos dos puntos muy importantes. Uno es la vacuna, ¿sí? La vacuna es un avance impresionante. Y si la eficacia que Pfizer dice que es del 90% es correcta, pues tenemos una gran ventaja. Sin embargo, una voz muy autorizada hacía caer en cuenta el otro día de una cosa muy sencilla. Es decir, ya sabemos la eficacia, pero lo que no sabemos es la inmunidad. Es decir, esa inmunidad va a ser corta, larga, va a ser más allá de 2 meses, que es lo que se ha medido hasta ahora. Lo que hemos medido de la inmunidad de la vacuna es 2 meses, pero no sabemos si esa inmunidad será de 6 meses, o será de 1 año, o se quedará en 2 meses. Mi pregunta es, ¿todos los años aquí vacunan a la gente contra la gripe? ¿Sería igual? No se sabe, porque como no sabemos la inmunidad a largo plazo, no sabemos si va a ser una vacuna que haya que poner una sola vez en la vida, o que haya que ponerla cada año, o que haya que ponerla cada 2 meses. No lo sabemos. Hasta que no sepamos qué tan larga es la inmunidad que produce, ¿sí? No sabemos por dónde va a ir la cosa. Pero tenemos que tener en cuenta de que vamos todos corriendo como locos, galgos detrás de la liebre, de la vacuna de Pfizer, pero todavía están otras 3 o 4 que están a punto de terminar ya sus trabajos de campo. La de Oxford está a punto de terminar sus trabajos de campo, las 3 vacunas chinas están a punto de terminar su trabajo de campo, y aún no sabemos qué eficacia tienen. Puede que sea mejor, puede que sea peor, puede que aunque sean menos eficaces, su inmunidad a largo plazo sea mejor. No lo sabemos. De pronto terminamos con que tenemos que vacunarnos con una para una cosa y con la otra para complementarla, y vaya uno a saber. Pero lo más preocupante que me parece a mí de la vacuna de Pfizer es la logística. Ay, La lo mismo dije yo ayer. La logística me parece absolutamente impensable, ¿sí? ¿Cómo? Y hay que decirlo, ahí sí que ¿cómo coño van a hacer para vacunar a todos los pacientes de riesgo, nada más, esos 10 millones que tienen ahí pensados para vacunar de entrada? ¿Cómo van a hacerlo si el transporte de la vacuna es tan absolutamente complicado? Lo dije ayer, les dije. Si solamente centros especializados pueden disponer de ese tipo de elemento, ¿cómo lo van a hacer? Mis amigos ayer se los comenté aquí en el directo de Facebook y también lo oyeron aquí en la radio. Lamento romperles el globo. La vacuna está, pero ¿cómo vamos a trasladar una vacuna que tiene que ir a menos 70 grados? Añádale una cosa adicional a eso. No todo el mundo está entrenado para manejar elementos a esas temperaturas. Es decir, tú donde se te ocurra, por un descuido, voy a coger este frasquito de la vacuna y metes la mano, te has jodido la mano. Así de entrada. Te has jodido la mano, solamente por hacer esa tontería. Entonces, la logística de eso, a mí me parece que estamos, como todo, haciendo los cuentos de la lechera sin ver los detalles. Sí, está muy bien que los mineros de no sé dónde hayan ofrecido sus huecos esos donde pueden meter esa vacuna y la pueden conservar muy bien. Me parece todo eso genial. Pero la logística es, de momento, es una barrera tremenda. Ahora, la otra, que es una cosa a la que le han dado muchas puntaditas sueltas por aquí y por allá en todos los noticieros y en los magazines y en los test de opinión, es una cosa que se llama ahora el COVID persistente. Ajá, muy bien. Y yo lo llamo la pandemia de la pandemia. ¿Por qué? Porque cada vez estamos viendo más porcentaje de gente que tiene los síntomas persistentes del COVID. Aunque estén negativos, aunque muchos de esos tienen un COVID persistente positivo por un montón de meses. ¿Y por qué es eso? No se sabe. Es que el problema aquí es que no puedes nunca, con este virus
y con muchas otras cosas, no puedes preguntar el por qué es eso, porque estamos aprendiendo sobre la marcha. Y sobre la marcha hemos descubierto que hay pacientes que de media tienen persistencia en los síntomas a más de 185 días, es decir, a más de 6 meses. En los síntomas, pero ¿qué hay de una persona, aquí lo hubo, que no tenía los síntomas, pero tenía COVID? Es que ahí va otro punto. Mira, el problema es que el porcentaje de los que sí han tenido síntomas, ya han estado hospitalizados y todo eso, y siguen con el COVID persistente, es relativamente alto. Va rondando el 30%. De aquellos que tuvieron síntomas incluso leves, que no requirieron sino simplemente observación, hasta el 15% pueden presentar síntomas prolongados. Pero hay un grupo que aún es indeterminado, que no ha tenido síntomas, aparentemente teóricamente han sido negativos, ¿sí? Teóricamente, pero que tienen síntomas. Aparecen los síntomas tardíamente, es decir, no aparecen en el momento en que teóricamente pudieron haber pillado la enfermedad, que después cuando les hicieron el test salieron negativos, pero aparecen los síntomas tardíamente. Y es un grupo indeterminado, no se sabe qué porcentaje de gente. ¿Sí? Gente que de pronto le dijeron, hombre, sí, tienes una cosita ahí que puede ser un catarro o lo que sea, tú aíslate por si acaso unos días y ya está. Pero un cierto tiempo después empezaron a aparecer todos estos síntomas del COVID prolongado. Ahora, el síndrome es un síndrome muy, muy disperso. Es decir, se han detectado hasta 60 síntomas distintos que son de los cuales hay 20 que son los más comunes, ¿sí? Y el problema está en que son también cambiantes, aunque en algunas personas hay ciertos síntomas que son persistentes, siempre están con lo mismo, hay días en que les pasa una cosa, a los otros días les pasa otra, a los otros días les pasa la de más para allá, y entonces van cambiando los síntomas, van migrando la intensidad o la variedad de los síntomas, y eso también. Sin embargo, hay una serie de síntomas, digamos, que son los más comunes, y eso es importante que lo resaltemos, pero sí. algunos de esos síntomas comunes realmente son muy, muy preocupantes. Te los voy a leer así muy ¿Cómo rápidamente. cuáles? Mira, los dos más comunes son la astenia y la sensación de malestar general. Es decir, me siento débil, me siento cansado, no tengo fuerzas para nada. ¿Sí? Eso es bastante común. De ahí para adelante pueden aparecer muchas otras cosas. Me dan escalofríos, tengo sensación de fiebre aunque no tenga fiebre, tengo pinchazos, me duele por aquí, me duele por allá, etc. Otra que es bastante común es que hagas palpitaciones, arritmias cardíacas, ¿sí? O taquicardias. Es bastante habitual que hagas ese tipo de problemas. Muy común, sobre todo en los que han estado hospitalizados, la tos y la disnea. Es decir, la sensación de no me entra aire, no puedo respirar. Se mantiene. Pero tú le pones el pulso oxímetro y está saturando bien, le haces una auscultación pulmonar y la auscultación es perfecta, pero sin embargo la persona se siente que se ahoga y que no puede respirar. También es bastante frecuente el tener una sensación de tengo la boca seca y no logro mejorarla, ¿sí? O me duele la garganta al tragar y entonces es una sensación muy molesta, ¿sí? Los dolores musculares son muy frecuentes, pero sobre todo los dolores en la espalda. En la región torácica de la espalda es muy frecuente los dolores musculares ahí. El dolor de cabeza es una constante. No se quita. Sí, es una constante que no se quita. El que tengas una sensación de náusea persistente también es muy frecuente, pero los más preocupantes, y ese sí me parece que hay que hacer un énfasis, una negrilla, un subrayado en itálica o en la que te dé la gana, ¿sí? Tengo problemas neurológicos que se caracterizan por falta de concentración, déficit en la memoria, una cosa que se llama alexia, que es dificultad para leer y después de leer entender lo leído, ¿sí? Desorientación y una cosa que se llama dispraxia, es decir, dificultad para la movilidad fina. ¿Sí? Entonces, entre lo que, por ejemplo, salía en los noticieros en estos días, hablaban mucho de personas que cogían su coche para irse a alguna parte. No sabían para dónde y iban. después no sabían para dónde iban. O
iban a hacer una cosa, pero no recordaban que lo habían hecho. O pensaban en una palabra que necesitaban decir y sabían que la estaban pensando, pero no eran capaces de poderla decir. O había personas que para ejecutar su trabajo, de pronto les tenían que hacer un reentrenamiento para volver a entrar otra vez en su trabajo. Eso y en los cosas casos así más por el graves estilo. también, ¿no? Y aún no incluso en los más simples. Muchísimas de las personas que han tenido síntomas leves tienen unas alteraciones cognitivas muy importantes. ¿Sí? Entonces, esas alteraciones cognitivas, esa dificultad de pensamiento, esa dificultad para tomar los pensamientos y traerlos al pensamiento, tomar los recuerdos o la memoria Sí. y traerlos al pensamiento activo es muy preocupante. Eso de que de pronto no sepas ni dónde estás parado, eso también. Entonces, yo cuando pienso en esto veo en la próxima pandemia. Y la próxima pandemia es los pacientes con COVID persistente. Y a ver hasta dónde vamos a llegar con esa historia. Si ese COVID persistente es un COVID persistente, digamos, limitado en el tiempo. 1 año y se te quita. Bueno, pues se tiene un ¿Y vea. si no, no? Pero ¿y si no, no? Si te va a durar ¿Y si toda la no, vida, no? si vas a estar toda la vida así. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Eso. Una última cosa con el COVID. Ajá. ¿Sí? Como no sea que nos demos prisa y ¿A en qué? ser muy cuidadosos. ¿A qué? ¿Sí? En lo de la vacuna y la esta. Bueno, porque con lo de la vacuna hay que recordar lo que han dicho también muchas voces autorizadas, pero la OMS lo dijo desde el comienzo. La vacuna sin... Ay, ya pensé La- yo que tenía que salir corriendo del estudio. No, la vacuna sin un tratamiento efectivo no hemos hecho sino apuntalar una Siempre parte. lo he dicho también. La sola vacuna no nos va a solucionar la pandemia. Necesitamos un tratamiento efectivo Y también. no hay nada por ahí en no estudio. hay todavía ningún tratamiento efectivo. Pero lo que también es preocupante, y acuérdate que lo hablamos en este programa en algún momento, o en su momento dado, es lo de las mutaciones. Ajá. Y ya ¿Sí? hemos mutado. No, mutado hemos tenido muchas, pero ninguna preocupante ¿Hasta? hasta esta que encontraron en Dinamarca, ¿sí? Que pasó del hombre al bisón y del bisón tiene la posibilidad de volver a pasar al hombre. Por eso es que sacrificaron 17 millones de bisones. Exactamente, por eso mismo. Y la razón es muy simple, porque esa mutación puede ser resistente a las vacunas. Con lo Ay, cual papá. estaríamos otra vez en la casilla de salida. Bueno, tú sabes que yo no soy negativa, pero siempre he dicho que esto no es una nueva normalidad, sino una nueva realidad Eso. que nos vamos a tener que adaptar a ella porque esto ha venido para quedarse mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Sí? Ahora, sí que es cierto, y yo sí que lo digo, y se lo digo a todo el mundo, que las medidas de cuidado hay que cumplirlas. Sí. Hay que cumplirlas. No queda más de otra. No podemos en ningún momento atenernos al cuento de que la inmunidad de rebaño... no. No hay inmunidad de O a rebaño. que la edad. La inmunidad de rebaño se puede dar, pero implicará, como lo dijeron en la ONU y lo dijo la OMS, implicará que mucha gente muera para cumplir la inmunidad de rebaño. Ahora, como todas las cosas en esta vida, Irene, la inmunidad de rebaño es una maravilla, es ¿Hasta? genial, hasta que no se te muere uno de tu casa. Claro. ¿Ves? Claro. Entonces, ahí es donde las cosas cambian. Fíjate que Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, era un partidario de la inmunidad de rebaño hasta que acabó en la UCI. Sí, efectivamente. Entonces, eso es una punta importante. Y como digo yo, hasta aquí el COVID de hoy. Sí, porque yo, mira, con las 50 sombras de Grey aquí atrás, con aquella foto tan bonita que tenemos ahí, tan sexy, tan Eso, todo. bien. Mi Ahora, amor, vamos a cambiar el tema a algo claro, un poquito más eso. divertido. Ahora, siguiendo con el tema que veníamos en estos últimos programas Ujú. sobre los asistentes sexuales y la gente que está marginada sexualmente o negada sexualmente, una amiga me hizo caer en cuenta de que saltamos un grupo muy importante y que es evidente que tiene este tipo de problema, a los cuales se les niega el sexo, que son los pacientes oncológicos. Ella está organizando un departamento de oncosexología precisamente para que estos pacientes tengan un acceso a este tipo de circunstancias. Y ella dice que las razones por las cuales estos pacientes también están, digamos,
restringidos del acceso al sexo y a la sexualidad es por las mismas que hablamos en otras ocasiones con otros grupos. Es decir, un paciente oncológico es un paciente asexuado. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque se le infantiliza. ¿Por qué? Porque se dice que no está en capacidad de tomar decisiones, que cómo se va a meter en esos trajines, que lo que tiene que hacer es cuidarse, que solo tiene que pensar en su tratamiento, etcétera, 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 etcétera. Incluso hablaba de cosas tan simples como que el oncólogo no ve a sus pacientes como seres sexuados, en el sentido, por ejemplo, y del ejemplo más característico que ponía era la paciente que tiene un cáncer de matriz u ovario y se le pone su tratamiento, lo cual incluye radioterapia. Si el oncólogo estuviese pensando que esta mujer, después de que supere su cáncer y salga adelante, va a ser una mujer que querrá tener sexo en algún momento, pues debería preocuparse de que su vagina no se atrofiara. Pero no hacen nada y dejan que su vagina se atrofia. Con lo cual, después, si esta mujer de alguna manera quiere tener un sexo medianamente bueno, pues va a tener que, o medianamente regular, porque bueno no va a ser, ¿sí? Pues va a tener que someterse a una serie de cirugías reparadoras que podían haberse evitado si se hubiese planteado el evitar que las secuelas de las vaginitis posirradiación que produjeran la atrofia se hubiesen aparecido. Son, por ejemplo, detalles. Pero lo que yo quería con este adendum hoy era traer un poquito de la voz de ellos mismos, ¿sí? Me han llegado enlaces, páginas que te facilité la vez pasada. Y entonces es donde ellos hablan de su problema. No es que nosotros estemos hablando del problema de ellos, sino ellos hablan de su problema. Y he sacado una serie de pequeños extractos. ¿Ves? Por ejemplo, mira, hay un diálogo entre dos personas, una digamos normal y otra no. ¿Sí? Cuando hablamos de los pacientes con diversidad funcional. Y entonces la que se dice normal dice, nadie conoce mejor mi cuerpo que yo. Yo soy la dueña de mis orgasmos. Es otra forma de quererme y cuidarme. Y sin embargo la paciente con diversidad funcional dice, yo no me masturbo. No me masturbo sin apoyos. Mi cuerpo no es mío. Claro, si tú no puedes, tú puedes llegar en tu casa tan tranquilamente y masturbarte, que no hay problema, o utilizas el Satisfyer y todo el mundo, tú tan contenta. Claro, pero ella Pero no. si no tienes manos funcionales para poder hacerlo. Difícil. Eso, ahora, una perspectiva negativa que refieren ellos, en la cual, por ejemplo, son personas que el riesgo de sufrir violencia sexual para las personas en mi situación, dice ella, es 4 veces mayor para no volver que seamos sometidas a esterilizaciones forzosas o a abortos coercitivos. ¿Qué ocurre si quiero mantener relaciones con otra persona diversa? Otra persona con una disfuncionalidad. Si quiero mantener cibersexo, si quiero usar juguetes eróticos o si sencillamente quiero explorar mi cuerpo. Sin ayuda no pueden. ¿Sí? Todas estas figuras de lo que todas estas actividades pasan por la figura del asistente sexual. Todos los recursos que se institucionalizan a las personas se fundamentan en una cultura asistencialista, caritativa y de sumisión, pero no de una asistencia de soporte. No existe un consenso sobre lo que no es o sí es un asistente sexual o una asistencia sexual y quiénes deben ser sus oferentes y beneficiarios. Tomado de una chica que se llama Natalia Rubio, que dirige la Asociación de Sexualidad y Discapacidad, dice que la persona que realiza la asistencia sexual es un instrumento, no la mano, ni el objeto de deseo. La asistencia sexual no satisface los deseos eróticos de esa persona, sino que los facilita. Francesc Granja, que dirige la página de Tandem Team, ¿sí? Dice, la sexualidad de una persona no se puede asistir, todos somos capaces de dar y de recibir placer, y lo único que se asiste es en un encuentro íntimo en la parte logística o comunicativa con sistemas adaptados. ¿Sí? La asistencia personal es una herramienta humana que apoyada en la filosofía de vida independiente y permite que las personas con diversidad funcional tengamos un apoyo humano constante y podamos desarrollar una vida activa y en igualdad de oportunidades. En términos prácticos, los asistentes personales son trabajadores de confianza a quienes contrato para que me acompañen de lunes a domingo y para que me actúen como una prolongación de mí misma. Es decir, no solo para que me levanten de la cama, me vistan, me duchen, sino para que en mi vida tenga una utilidad y una productividad durante la mayor parte del tiempo posible.
Es decir, sobre todo para mí, para que mi vida sea digna en el pleno sentido de la palabra. ¿Sí? Es complicado Es también. muy complicado. También, por ejemplo, agregaba aquí, será un trabajo sexual, pero de naturaleza distinta a la prostitución. Exactamente. Algunas asociaciones sin ánimo de lucro facilitan todo tipo de encuentros sexuales para los diversos, algo más cercano a la prostitución. Un asistente personal que se ocupe de cuestiones estrictamente sexuales y que tenga la preparación adecuada. Por supuesto, la asistencia sexual que yo reciba estará limitada. Obliga a pactar estos encuentros por anticipado. Mis impulsos sexuales siempre tendrán que ser programados. Hay dos tipos de asistencia o acompañamiento íntimo, en la que hay participación de la intimidad de la persona que asiste y en la que no, que entonces se podrá ver como una asistencia personal aplicada a la sexualidad. Hay quien acude a la prostitución, pero mucha gente no busca el mismo servicio que ofrecen las prostitutas, ya que no consiguen a nadie que o quiera atenderlos o reciban un pago. ¿Y aquí en España sabes de algo de eso? ¿Sabes si hay terapeutas de este estilo? ¿Asistentes Sí, de este estilo? los hay en las páginas en las que te pasé, que Sí. ahora las vamos a mencionar rápidamente. Dice, ¿en qué consisten los encuentros o sesiones? Dice Carlos, un dirigente de estas asociaciones, que van desde las caricias, los besos, los cuerpos desnudos tocándose, hasta la penetración o el sexo anal. Todo depende de lo que se esté buscando y del tipo de discapacidad que se tenga. En España, esta figura del asistente sexual o del asistente íntimo se mueve en la alegalidad. No es ilegal, pero tampoco está normalizado, ¿sí? Y el debate sobre qué hacer con ella y sus implicaciones es un comienzo, pero que no se ha profundizado y que tal vez cueste mucho Que se profundice. profundice. Ahora, hay una serie de movimientos que buscan ayudar en este tipo de circunstancias. Hablábamos hace un momento de uno, el Tandem Team, Sí. ¿sí? Otro, el Movimiento de Vida Independiente, el proyecto Tus Manos, Mis Manos, el proyecto Yes We Fuck, la asistencia sexual.org, ¿sí? La organización Sex Assistant, la Asociación Nacional de Salud de Salud Sexual y Discapacidad. Se puede buscar en la página de Soledad Arnau, que es una página muy interesante y es una chica que está trabajando muchísimo porque esto llegue a un buen puerto y la gente se divulgue lo suficiente para que la gente no solamente lo sepa, sino que yo creo que es lo más importante, lo entienda. Exactamente. Lo entienda. ¿Sí? Lo mismo en la página de Antonio Cantero, que es una persona también muy interesante en esto. Natalia Rubio, que es una profesora de la Universidad Camilo José Cela y que dirige toda esta sección de sexualidad y de discapacidad y disfuncionalidad en esta universidad y ha hecho cosas realmente sorprendentes. Es decir, tú comienzas a meterte en este tema y encuentras mucho. Mira, encuentras cosas que, créeme, 50 sombras de Grey Se quedan cortas. se quedan cortas, entre las cosas. Evidentemente, también existe una cosa que el programa de apoyo a la vida independiente, que es parte de del movimiento, de estos movimientos de vida independiente. Sin embargo, también me encontré una recomendación. Todos estos días les hemos ido trayendo recomendaciones de cosas para ver. Pues yo quiero que vean una película que se llama Vivir y otras ficciones, del año 2009. Es una película de esas basadas en hechos reales, pero que fue una película, no la he visto completa, he visto fragmentos de la película, Sí. pero lo que he visto es muy interesante. Y algunas de las personas que he mencionado son coprotagonistas para que se sepa que no es un actor en el sentido que mismo que está imitando a una persona con una disfuncionalidad, sino que es un paciente disfuncional que está protagonizando su propia vida. ¿Este artículo lo traes de qué revista? Muy interesante. ¿Ves? Vamos a Mira, mostrarlo a nuestros claro. televidentes Claro, de Más porque es que, Televisión. mira, y este es de uno de los ejemplares de muy interesante de hará un par de meses. O sea, es Sí, reciente. Es muy reciente, ¿sí? Cuando lo comencé a leer fue lo que me llamó la atención y fue lo que me hizo en algún momento. No fue lo único, curiosamente, Claro. porque es cuando te llegan varias cosas al mismo tiempo sobre el mismo tema. Que había que hablar el tema. Y entonces tú dices,
como dicen, el universo me está queriendo decir algo. Exactamente. Entonces, yo creo que sí que se merece hablar de esto. De la misma manera, hemos mencionado muchísimo, y la has mencionado ya un montón de veces, la palabra masturbación. Sí. ¿Sí? Y yo creo que sí que sería interesante que habláramos a fondo sobre ella. Vamos a hacerlo el próximo viernes, ¿te Yo parece? yo creo que sí, porque vamos a comenzar voy a comenzar a buscar información, inclusive Vamos a algunas buscarla. personas se han ofrecido a facilitarme información sobre el tema, ¿sí? Pero de una vez yo quiero advertirle a la gente, ¿sí? Que esto no es simplemente hacerse una pajita y ya está, No. ¿sí? Es mucho más, digamos, laborioso, si se quiere ver ahí, ¿sí? De lo que pensamos. Pero tú das de cuenta, no es lo mismo un muchacho de 15 años descubriendo su cuerpo que se hace una pajita 16 veces al día. porque no sabe qué más hacer con su vida en ese momento. Claro. Que una persona de 70 años, Puh. ¿sí? Que necesita algo y se hace una pajita. Muy bien. Camilo, este tema, pero esto no va a ser solo para un viernes. Vamos a hablarlo en profundidad por lo menos 2 viernes, porque el tema del autoerotismo, la autosatisfacción y la masturbación da para mucho, y más con la encuesta que leí en la primera parte del programa, ¿no? Uh-huh. Que debido a esta pandemia, la gente tiene miedo de ligar y ha recurrido, pues, a la ese masturbación tipo. Claro, y a porque la autosatisfacción. alguna vez hace algún tiempo hablamos sobre el cibersexo. Sí, también vamos a hablar de eso porque eso va a entrar por lo ahí. hablamos ya en alguna vez, pero que yo creo que de pronto habría que intentar actualizarlo. Vamos a actualizarlo. Y también les dejo por ahí una cosa que se llama cámaras de privación Ay, sensorial. mi madre. El próximo viernes vamos a hablar entonces de todos estos temas que dejamos aquí en la mesa: masturbación, autosatisfacción, etcétera, cibersexo, todo esto, con Camilo Albornoz. Ha sido un placer para mí compartir a través de IMAX Televisión, de esta entrevista, de mi directo que se hará todos los jueves y todos los viernes para compartir con mis amigos de Colombia. Les voy a dar el link de todos lados que tengo. Y pues agradecer a César, a Maribel. Los espero el viernes que viene. Pon un trocito de alguna de las canciones que nos quedó en el tintero de Louis Armstrong. Que tengan un feliz día, El último segundo. una feliz semana y adiós.